Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Manuel García Naranjo. Él es director de la carrera de Ingeniería Civil de la UPC. Vamos a hablar con él sobre el sector construcción y la innovación en este sector en el Perú. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, ¿cómo estamos? Gracias. ¿Cómo nos va en el sector construcción actualmente? Bueno, una cosa que es interesante mencionar es que el sector construcción, por lo menos en estos últimos años, ha sido un sector prioritario, digamos, en lo que es el dinamismo de la economía. Una cosa que podemos ver es que en promedio el país ha venido creciendo un 6-7% en los años anteriores. En este año, bueno, va a ser el resultado un poco menor. Pero el sector construcción, digamos, ha crecido a un 15, 16, hasta 17%. Entonces, evidentemente, esto hace de este sector pues un sector prioritario, un sector muy importante dentro de la economía del país. Y no solamente por la participación que tiene dentro de lo que es el Producto Bruto Interno, sino además por todo lo que moviliza, ¿no? O sea, no solamente es aquellos que están directamente relacionados con los proyectos o las obras, sean de edificación o de infraestructura, sino incluso todos los agentes que participan de alguna manera. Que proveen, los trabajadores, por así es, efectivamente. Entonces, en ese sentido es un sector muy importante, un sector que creo que ha aportado mucho en estos últimos años, sobre todo en lo que es el tema inmobiliario, por ejemplo, el desarrollo de muchas iniciativas, no solamente de viviendas, sino incluso centros comerciales, desarrollo de infraestructura hotelera, que al final de cuentas también descansa dentro del sector construcción, el tema de habilitaciones urbanas. Pero creo que, digamos, lo más importante que tenemos sobre todo en agenda para los próximos años es esto, ciertamente el tema de infraestructura. Algunos estudios relativamente recientes, una de las cosas que señala es que, por ejemplo, el país debe de invertir algo de 88.000 millones de dólares en infraestructura. Vale decir, invertir en energía, invertir en obras de saneamiento, invertir en transporte, efectivamente, carreteras, vías férreas incluso, ¿no? Así es. Eso por un lado. Incluso también podríamos añadir algo más. El sector minero, que alguien podría decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver minería con ingeniería civil o construcción? En realidad tiene que ver bastante, ¿no? Porque, digamos, cuando hablamos de un complejo minero, una cosa que hay que ver es que normalmente está en algún lugar remoto en el país. Requerimos vías de acceso. Necesitamos construcción de campamentos, se necesita, digamos, el desarrollo de todo lo que es la infraestructura de una planta concentradora, obras incluso justamente vinculadas con el tema de los impactos ambientales, obras de drenaje, obras en beneficio de las comunidades. Entonces, en realidad, el papel de la industria de la construcción, incluso ahí es un papel muy importante. Entonces, si por ejemplo vemos de que, qué sé yo, minería, ¿no? Algo que también está documentado, deberían haber inversiones por más de 50.000 millones de dólares. Tranquilamente podríamos decir de que un 30-40% de esa cantidad está directamente relacionada con proyectos de construcción. A ver, entonces lo que quiere decir es que, digamos, oportunidades para el sector construcción hay, debido a la brecha que tenemos entre lo que necesitamos y lo que tenemos hoy. Tenemos que construir mucho para que el país, digamos, tenga una base para poder desarrollarse con tranquilidad, en caminos, en infraestructura en general. Digamos, el sector construcción, entonces, seguirá siendo, por ejemplo, en los próximos años, si vemos ya el 2014, uno de los sectores que más crezcan, que más generen, digamos, jalen, sean parte de la locomotora del crecimiento del PBI? Sí, yo soy muy optimista en ese sentido. Yo pienso que, así como ha ocurrido en los años anteriores, el sector construcción ha de crecer probablemente a una tasa mayor de lo que en general crece el país, ¿no? Si, por ejemplo, para el próximo año se habla de un 5% o más de crecimiento, ¿no?, del Producto Bruto Interno, en el caso nuestro, en el caso del sector construcción, probablemente estemos, pues, quién sabe, hablando de un 10-12%. No sería raro hablar de eso, ¿no? Más aún porque en la medida en que efectivamente se generan recursos, justamente por el crecimiento del país, pues evidentemente una de las cosas que tiene que ser atendida prioritariamente es la infraestructura. Y eso de alguna manera significa un rol protagónico del sector. Una cosa que no debemos de dejar de lado, por ejemplo, si observamos algunas estadísticas, hay un documento muy interesante que año a año prepara el Foro Económico Mundial, que es este reporte de competitividad global. Y entonces, hace poco ha salido incluso la última edición, ¿no?, en la cual, por ejemplo, nosotros en infraestructura nos encontramos en el puesto 91, ¿no?, como país.
en comparación con Chile, que ciertamente está pues mucho mejor que nosotros en ese sentido. Para hablar de un país vecino, ¿no? De un país con el cual efectivamente podemos plantear algún tipo de comparación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Otro tema que incluso, claro, nos vincula con digamos, el sector es el mismo tema de innovación, o sea, requerimos un sector construcción que sea un sector protagónico, pero además un sector moderno, un sector innovador, un sector eficiente. Entonces creo que a eso tenemos que de alguna manera proyectarnos, pero digamos, volviendo a la pregunta, yo soy muy optimista en cuanto a que, digamos, el sector construcción debiera ser siempre un poco el motor del crecimiento. ¿No? Es probable, digamos, que ya el próximo año salgan varios proyectos que han estado, de cierta forma, atascados en proinversión. Y ya la cartera de proinversión tiene que comenzar a salir. Hay varios proyectos en concesión que deberían comenzar a salir. Varios de ellos tienen, digamos, impacto directo en el tema de construcción, infraestructura. Sí. Eso podría implicar, digamos, que estas inversiones que podrían darse el próximo año también pues impacten en el crecimiento del sector. Así es, evidentemente. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de un rubro que es tremendamente importante y en el cual de repente incluso hasta en los últimos años o décadas, diríamos, estuvo un poco abandonado el tema de energía. Nuestro país, evidentemente, si pretende crecer a una tasa de un 6-7% año a año, lo cual significa pues tener una actividad productiva muy importante, evidentemente cualquier actividad económica productiva, ¿en qué cosa se sustenta? Se sustenta en energía. Entonces, ¿qué sucede? Hay una cosa un tanto paradójica y es que un país como el nuestro, que tiene, por ejemplo, abundante recurso hídrico, ¿qué cosa es lo que ha hecho por promover, por ejemplo, el desarrollo de centrales hidráulicas, digamos, en los últimos 20, 30 años? Ha hecho muy poco. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, no es sorprendente, por ejemplo, leer en este último estudio sobre, digamos, requerimientos de inversión en infraestructura, el hecho de que solo en energía se debe de invertir 30 y tantos mil millones de dólares. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de solamente 2 o 3 proyectos en este rubro, estamos hablando de un movimiento bastante interesante para todo lo que es el sector, porque son proyectos realmente pues que no son de 50.000 o 100.000 dólares, ¿no? Muy importantes. Son proyectos grandes, son proyectos de una inversión bastante significativa y que moviliza definitivamente pues a todos los agentes que están alrededor del sector construcción, ¿no? Ahora, esto es probable que se haga. El tema es que mientras más rápido se haga, mejor para todo el mundo. Si a todo el mundo le interesa el hecho de que, digamos, no exista nuevamente un problema de falta de energía que implique pues estarle apagando la luz a una ciudad durante X cantidad de horas porque hay una falta de energía y porque de repente hay que limpiar pues el Mantaro y esto es un tema. Claro, ¿no? que hay proyectos actualmente en marcha, indudablemente hay varios proyectos importantes que actualmente están en ejecución, pero en realidad se requiere más, ¿no? Y una cosa que es interesante ver es que, por ejemplo, hace 30 o 40 años, casi el 80% de la energía que se generaba era hidráulica, haciendo uso de un recurso que en cierta manera es gratuito, no es contaminante, el agua pasa a través de una central, pero no resulta ser contaminada en modo alguno. Y por otro lado, en la actualidad más bien esos porcentajes han cambiado, más bien para darle, digamos, incluso mayor peso a lo que son centrales térmicas, ¿no? O sea, que es más cara también. Así es. Que la energía es más cara, aunque es más barato el proyecto. Porque el problema es ese, ¿no? El problema es ese, digamos, comprarte un carro caro que, digamos, te va a costar poco la gasolina o el mantenimiento, digamos, o comprarte un carro muy barato con un alto costo de gasolina. Y además que una central térmica la tengo funcionando en muy corto tiempo, pues, ¿no? Mientras que una central hidráulica normalmente es de mayor maduración, pues, ¿no? Pero es clarísimo que necesitamos hidroeléctricas y evidentemente. Es importantísimo. Claro. Y de cierta forma el tema con Brasil también tendría que ir por ese lado, ¿no? Por el lado, digamos... Bueno, es muy interesante incluso a raíz de la presencia incluso de la presidenta del Brasil acá y el hecho de que se traten de activar justamente estos vínculos con el Brasil y el desarrollo incluso de toda esta zona, incluso de frontera. Por ejemplo, una cosa que también hay que ver, por ejemplo, en nuestro caso, la Amazonía. Es una región prácticamente olvidada, ¿no? Y una región que se encuentra aislada del territorio, ¿no? Y subutilizada también, con todo el potencial que potencialmente tiene una riqueza enorme que puede ser explotada, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que pensar ahí? Evidentemente, ¿cómo logramos de que la gran región amazónica se integre al resto del territorio y contribuya decididamente al crecimiento con todo el potencial que tiene, ¿no?
Entonces ahí, por ejemplo, hay un tema muy importante y en el cual evidentemente también el sector construcción está presente. Así es. Un último tema con respecto a los sectores dentro del sector construcción, a los subsectores, el sector vivienda. El próximo año, ¿qué es lo que se viene en el tema de construcción de viviendas específicamente? En el tema de desarrollo inmobiliario, el sector construcciones en el segmento A, B van a mantenerse, C, D va a aumentar. ¿Qué es lo que va a pasar? Estimo que debe más o menos mantenerse la tendencia que se ha dado, digamos, en estos últimos años, ¿no? O sea, un crecimiento evidentemente importante en atender las demandas de los sectores A y B, con proyectos, bueno, bastante significativos en los distritos, digamos, de mayor nivel de desarrollo, pero también creo que actualmente las constructoras están viendo opciones interesantes en los sectores C y D, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, justamente eso calza mucho con el tema que se mencionaba al inicio de esta conversación, el tema de innovación. Porque en la medida en que innovamos, en la medida en que, por ejemplo, lográramos hacer de la construcción algo más industrializado, algo más que pudiera asemejarse a una especie de línea de producción, podríamos estar en capacidad probablemente de atender muchas de las demandas de estos sectores C y D, que evidentemente hay muchas cosas por hacer. ¿Estamos haciendo algo con respecto a eso, a innovar en el tema de construcción? Creo que nos falta mucho. Nos falta mucho. O sea, ciertamente, y bueno, no solamente en el sector construcción, sino en general, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, si vemos incluso, volviendo a este tema del reporte de competitividad global, si vemos tan solo el rubro de innovación, sí, bueno, nuestro país está en el puesto 122, sí, ¿no? Entonces, eso es una lectura muy clara de qué cosa es lo que hay que hacer, ¿no? Y evidentemente en el sector construcción, temas, claro, como una mejor planificación y control de proyectos, una mejora en todo lo que son los ratios de productividad en obras, mejores diseños, montarnos de repente en nuevas tendencias, ¿no? O sea, en otras latitudes, por ejemplo, se habla mucho de algo muy importante que cambia incluso hasta los paradigmas de diseño, que es todo aquello que está asociado a lo que se llama modelación de información de edificaciones o Building Information Modeling, ¿no? Entiendo que va a haber un evento justamente donde se van a tratar ciertos de estos temas. ¿Nos puedes, por favor, hablar brevemente dónde va a ser el evento y cuándo va a ser? Sí, bueno, este es el 9º encuentro de ingeniería civil que desarrolla la UPC. Es un evento que, bueno, ya se ha venido dando en los años anteriores, normalmente cogiendo una línea o un eje temático y desarrollando pues una serie de conferencias alrededor del tema. En este año el tema que se ha seleccionado justamente es el de la innovación en la construcción, porque entendemos que hay mucho por hacer en pos de la mejora de un sector que es un sector gravitante en toda la actividad económica y productiva del país, ¿no? Entonces es por eso que en este evento, que bueno, se desarrolla el jueves 14 y viernes 15 y que cuenta con expositores incluso internacionales de renombre, bueno, lo que se desarrollará será justamente una serie de presentaciones, una serie de conferencias, un poco discutiendo y analizando estas diversas opciones. En el tema de la innovación para la construcción. Así es. ¿En dónde pueden las personas, me imagino la cantidad de constructores que hay ahora por el crecimiento en el sector, dónde pueden registrarse? No, bueno, lo que pueden hacer es ingresar a la página web de la universidad y simplemente ahí está incluso en el banner, en la página de entrada ahí está toda la información, digamos, hacen clic y ahí van a poder encontrar la información, la ficha de registro, etcétera. Y si no, bueno, también pueden comunicarse a los teléfonos de la UPC. Señor Manuel García Naranjo, muchas gracias por venir a Punto Económico. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Y la página web es www.upc.edu.pe para aquellas personas interesadas en el evento de la innovación en la construcción. Volvemos en la tercera parte del programa para hablar sobre el concurso de dibujo con tinta de Huarango. Volvemos.